Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve o me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He titulado el mensaje Siguiendo a Jesús. Vale la pena ser seguidor de Jesús, porque donde estuviera Jesús, allí vamos a estar también nosotros. Si alguien le sirviere, nuestro Dios, nuestro Padre, nos va a honrar. Y eso son grandes promesas para la iglesia. Me imagino cuando escucharon esas palabras los discípulos en boca de nuestro Señor Jesucristo. Allí habían llegado algunos griegos que querían saber de Jesús y se acercaron a Felipe en el versículo 20 en adelante de este mismo capítulo y le dijeron que querían hablar con Jesús. Felipe se acercó a Andrés y le comunicó lo que los griegos le decían o lo que ellos querían, y Andrés con Felipe se lo hicieron saber a Jesús. Estos hombres querían platicar, quizás habían oído hablar de Jesús por muchos milagros que el Señor había hecho y estaba haciendo. Siempre el Señor estaba atento para escuchar a los enfermos, a los de su nación, de su linaje, también como los demás. Estos eran griegos, como quien dice gentiles, que no era el pueblo real. Pero Jesús siempre, nosotros lo vemos a través de la Biblia, que jamás ha rechazado a las demás naciones. Él siempre está atento a escuchar la necesidad de las personas, porque muchos sabían de Jesús, escuchaban, como quizás también muchos de nosotros hemos leído la Biblia, sabemos de Jesús, pero no hemos nacido de nuevo, no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Para ser seguidor de Jesús había que seguir tras sus pasos, imitarle, copiarle lo que Jesús hacía. Y cada uno de nosotros tenemos que ser imitador de Jesús, como dijo el apóstol Pablo en Corintios capítulo 11, el versículo 1: sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, tiene ese ejemplo tan grande de ponerse, de decir: sed a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo Jesús. Esas palabras, para poderlas decir, es que en nosotros debe de haber una convicción totalmente cristiana. Si nosotros le damos un vistazo a la historia, lo que el apóstol Pablo vivió, siendo él un perseguidor de la iglesia, pero él, hermano, dejó todo,
Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, les he tomado como pérdidas por amor a Cristo Jesús. Porque todos conocemos quién era Pablo, antes Saulo de Tarso, un hombre del Sanedrín, del consejo de los grandes hombres profesionales, dotados en conocimientos. Pero Pablo todo eso lo dejó por amor a Cristo Jesús. Seguir a Cristo no solamente significa venir a la iglesia. Por eso le dice él en este versículo: si alguno me sirve, porque puede ser que nosotros le sirvamos al Señor en algún ministerio. Pero la siguiente parte del texto dice: sígame. Y cuando hablamos de seguir a Jesús, es cambiar totalmente de conducta. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a estos griegos. Los apóstoles totalmente habían cambiado la forma de ser. Si le damos una vez más un vistazo al apóstol Pablo, él había sido azotado 3 veces, había sido apedreado, la historia la conocemos, sufrió por la causa de Cristo Jesús, peleó esa buena batalla, guardó la fe, había terminado su carrera con éxito, porque muchos de nosotros comenzamos, cuando uno comienza el evangelio, lo comienza con gozo, con deseo de involucrarse en la obra de Dios, sirviendo, pero no quiere pagar un precio del cual el Señor nos está diciendo esta tarde o esta mañana que debemos de imitarle. Seguir a Jesús significa ir tras sus pasos, los pasos de Jesús. Y eso es lo que nosotros no queremos pagar. Eso es lo que nosotros queremos: sentir gozo, sentir paz en nuestro corazón, pero no queremos ir tras los pasos de Jesús. Por eso le estaba diciendo él en el versículo 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Porque existen, hermanos, 2 clases de vida. La vida mundana es una vida de placeres, de diversión, una vida donde la persona cree que lo tiene todo, más si tiene dinero, puede conquistar lo mejor de este mundo, puede conquistar mujeres, puede conquistar fama, puede conquistar todo lo que este mundo ofrece, porque este mundo no podemos decir que no es bonito, es atractivo, es emocionante las cosas que este mundo tiene, los placeres, porque esta carne le gustan los placeres de este mundo, sentirse bien, no tener restricciones en la vida. Y eso es lo que muchas personas no quieren, ir tras los pasos de Jesús. Y Jesús le estaba diciendo: si alguno me sirve, sígame. Es que seguir a Jesús no es solamente un camino de diversión, un camino de placeres, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la diferencia. Este mundo, hermano, es hoy de placer, es hoy. Pero el texto es bien claro que dice que el que ama su vida, y yo creo que todos la amamos. El problema es que nosotros la amamos para servir con nuestros miembros
a este mundo, en los placeres que este mundo ofrece, y el cuerpo lo desea, el cuerpo, bueno, quiere lo mejor. Cuando se habla de ayuno, ¿a quién le gusta? Hay mucha gente que cree que el pastor se ha inventado esto. Y mucha gente dice, bueno, y no tendrá algo otra cosa mejor el pastor. Ya se inventó más. Y si se inventa más adelante que cada 15 días ya no vamos a comer. ¿Por qué nos afligimos? Porque no queremos no queremos dejar de darle de comer a nuestro cuerpo, de darle de beber, de estar tranquilo. Si se nos habla de oración, ¿quién levantó la mano cuando Salvador dijo, ¿quiénes quieren orar a la 1 de la mañana? Nadie. Porque toda esta carne desea dormir en la noche. Qué galán es dormir, qué galán es comer. Esos son placeres. Pero sacrificar este cuerpo, esa es la vida, las dos vidas, la vida de este mundo. Pero la vida en Cristo Jesús es diferente. Ya no vamos a agradar a este mundo ni a este cuerpo, sino que tenemos que procurar agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso debe de ser. El seguir a Jesús, ir tras sus pasos. Porque cuando nosotros miramos el contexto, estos griegos solamente querían platicar con Jesús. Y Jesús les dice, está bien, yo los voy a atender, pero hay que pagar un precio. Deben de ir tras mis pasos, deben de imitarme. ¿Y quién quiere imitar al Señor? Ustedes saben que lo imitar no es lo ¿cómo se llama? Vamos a decir, es ser imitador, no es lo puro, porque ya es imitador. Los billetes que falsifican son parecidos, hermanos, pero parecidos. Los cajeros pueden tener, los que tocan el dinero, 10 años, pero siempre se les pasa el dinero falso. Pero el billete falso siempre va a ser falso. Se puede probar con agua y va a destiñir. El billete original, porque lo original es original. Y nuestro Señor Jesucristo era original porque era 100% Dios. Nosotros como cristianos solamente le vamos a imitadores de Jesús, como el apóstol Pablo. Es ir tras sus pasos, imitarle, copiarle. Qué galán es copiar, ¿verdad? Cuando nosotros estudiábamos, íbamos a la escuela y mirábamos al compañero si había contestado bien la pregunta, y tal vez no le había contestado y nosotros copiábamos. Imagínense qué tan equivocados estábamos. Pero copiar de Jesús vale la pena. Eso es lo mejor que podemos hacer, copiar lo que Jesús hizo, porque Él dice que ejemplo nos ha dejado, que así como Él hizo, también nosotros debemos de hacer. Entonces, seguir a Jesús significa cambiar de conducta. ¿Qué cambiar de conducta, hermanos? Es lo que dice Mateo 10:38. Lo voy a llevar que leamos ahí. Mire lo que dice Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice el texto? No es digno de mí. Qué preciosa la palabra de Dios. No somos nosotros los que estamos diciendo esto, es la palabra de Dios. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno. ¿Qué es tomar la cruz? Es decirle a nuestro yo no. Y es lo que más cuesta. Decirle a todas las cosas que este cuerpo le gusta, decirle que no. Tocar, manosear,
bueno, y cuántas cosas más que este cuerpo o nuestros ojos le gustan ver, lo atractivo, lo opuesto. Para eso nosotros somos buenos, para mirar, para codiciar. Y la Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ese ojo hay que apartarlo, hermanos. Cuando hemos tomado la cruz y hemos venido en pos de Cristo, el texto es bien claro, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Porque ya no tenemos que estar viendo a este mundo, es que eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo a los griegos. Hay que nacer de nuevo, hay que convertirse, hay que seguir. Si ustedes me quieren servir, me quieren escuchar, hay que seguirme. Y seguir a Jesús significa cambiar, amarle sobre todas las cosas. Mire lo que dice el versículo 37 de este capítulo 10 de Mateo. El 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Bueno, examinémonos. A nuestros hijos se aman. Los que tenemos hijos, ese es un amor sincero. A nuestros padres les amamos de verdad. Yo ya no tengo padre ni mamá, pero sé el amor que es de tener un padre, de tener una madre, y el amor de los hijos. Y el Señor está diciendo en esta lectura: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabe qué quiere decir el texto? Que prioridad número uno debe de ser Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, cometemos graves errores. Graves errores. Unos tenemos familia en el extranjero, en otros países. El día del culto y se vienen, dejamos de venir a la casa de Dios. Si nuestros hijos no están estudiando en otra parte y vienen, celebramos, pero en nuestros hogares. Y la Biblia dice que no es así. Primero debe de ser Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros tenemos a Dios sobre todas las, en primer lugar, sobre todas las cosas, Dios estará con nosotros para siempre. Dios nos bendecirá, nos abrirá puertas. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. No significa que no vamos a amar a nuestros padres, los que los tienen. No vamos a amar a nuestros hijos. Pero prioridad número uno, primero es Dios. Y mire lo que Jesús habla de seguir a Jesús. Capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículo 15. Leemos allí. Pedro había escuchado que si alguno le quería servir, los apóstoles también habían escuchado esa gran promesa: síganme, le dijo Jesús, y donde yo estuviere, oiga qué bonito, allí estará mi servidor. Y si alguien me sirviere, mi Padre le honrará. Eran promesas. Cuando eso escucharon ellos, ¿y quién no quería estar con el Señor? Si eran multitudes que seguían al Señor, ser honrado por nuestro Padre era lo mejor, y eso es lo mejor. Pero en este capítulo 21 del Evangelio de Juan, encontramos allí algo que nosotros lo sabemos. Dice el versículo 15, vamos a leer hasta el 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió, ¿quién, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo, que te tengo afecto, te amo, te aprecio. Y le dijo el Señor, apacientas mis corderos. Le dice por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastoreas mis ovejas. Primero le he dicho los corderos. Luego le dice el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacientas mis ovejas. ¿Cómo estamos también nosotros? 3 preguntas le hace el Señor. Porque había sucedido, hermanos, allí, que ya en esta lectura de la palabra, cuando Jesús le está diciendo, ¿me amas, Pedro? Era que Pedro ya le había negado 3 veces. Pedro era un seguidor de Jesús, había dejado la pesca, y cuando pusieron manos sobre Jesús, lo que lo iban a llevar, Pedro se sacó la espada y estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. El problema era en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia. Él dijo que estaba dispuesto, dijo Pedro, aún dar la vida por el Maestro. Una cosa es comprometernos, una cosa es hablar de nuestra boca, otra cosa es lo que se vive, otra cosa es la verdad. Y Pedro le había negado 3 veces a Jesús, que no era de ellos, que no lo conocía, que no sabía lo que decían. Y conociendo quién era Jesús, porque Pedro lo conocía, hermanos, había comido con Jesús, había comido la Pascua con la Pascua con Jesús, habían andado juntos, que Jesús hacía grandes obras extraordinarias. Pero un momento, cuando estaba allá Jesús, en el momento que lo iban a sacrificar, a matar, y aquella gente, aquella mujer, aquellos hombres dijeron, tú eres de lo mismo, tu hablar te compromete. Él dice, no lo conozco y no sé quién es. Pero Pedro, cuando el gallo cantó, que ella viene otra vez a Jesús, dice la Biblia que lloró amargamente, de arrepentido, de dolor, lo que había hecho, había traicionado a Jesús. Y se arrepiente, se angustia, se humilla, llora, porque eso es amar a Jesús, llorar. Cuando le ofendemos, si no lloramos, si no los entristecemos, es porque no le amamos a Jesús. Jesús sabía que Pedro se había arrepentido y le hace estas preguntas. ¿Me amas, Pedro? Yo te he llamado para que sirvas en el ministerio, para que prediques las palabras, para que sirvas en el ministerio, pero tú te has ido a la pesca, porque en el versículo 21, él era el líder. Fíjese que ahí andaba Juan, Andrés y otros más de los compañeros, los grandes pilares del ministerio de Jesús. Se los llevó a pescar Pedro. Cuando Jesús los había llamado a ser pescadores, no de peces, sino pescadores de hombres. Para eso los ha llamado Jesús. Y Pedro se le había olvidado y se fue a pescar y se llevó a sus compañeros, como que nosotros dejemos el domingo, hermano, por ir a pescar, para ir a la cancha de fútbol. Bueno, hay muchos, hermanos, que cuando juegue el Águila dejan de venir a la casa de Dios por estar allí gritando. Tal vez no están en el estadio, pero están detrás de una gran pantalla gritando. Pero aquí no tenemos ni voz para decir gloria a Dios.
Aquí nos cansamos, aquí nos dormimos. Más cuando son los juegos grandes. ¿Por qué? Porque no queremos seguir a Jesús, demostrar que le amamos de corazón. Jesús le dice: mira, Pedro, si me amas de verdad, pastoreas mis corderos, apacienta mis ovejas. Que allí había gente joven, allí había gente anciana, eran ovejas y corderos. Así los compara el Señor a la iglesia. Y tenía que trabajar, no tenía que dar un paso atrás. Y fíjese que Pedro sí estaba convencido que Jesús era Dios. Porque dice en el versículo 17, lo leemos una vez más: y le dijo la tercera vez Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacientas mis ovejas. Pedro sabía que Jesús conocía el corazón de Pedro. Nosotros también debemos de saber que Jesús nos conoce a nosotros. Jesús nos conoce, hermanos, si de verdad somos sinceros con Él. Si de verdad estamos entregados por la obra del Señor, o servimos solamente para que nos digan que no nos gusta servir. Vale la pena servir, pero lo más importante es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Seguir a Jesús es hacer lo que Jesús hizo. Seguir a Jesús es obedecerle, permanecer en la palabra de Dios. Juan 8:31, ahí es cerquita. Mire lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, oigan, mire hermanos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos permaneciendo en la palabra del Señor? ¿Estamos obedeciendo la palabra de verdad, lo que la palabra nos enseña? ¿O estamos haciendo lo que nos da la gana? ¿Estamos haciendo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos? Jesús les dice bien claro a los judíos: no es como ustedes piensan, no es como ustedes dicen, les dice en el 31, si permanecieres en mi palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Porque Mateo capítulo 28, ese último versículo, ¿sabe qué nos dice? Versículo 20, lo que el Señor les ordenó a los discípulos, enseñándoles, dice así: que guarden todas las cosas que os he mandado. Y está una gran promesa allí: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles ¿qué pues? Desobedientes, desordenadamente. El Señor le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién nos mandó? Jesús, a guardar la palabra del Señor. No nos mandó otra cosa, sino ser cuidadoso, guardar. Mire, hermano, hay cosas que nosotros las guardamos tanto, las cuidamos. Como ejemplo, la escriturita de nuestra casa. Eso no la ponemos en cualquier lugar que nuestros hijos anden escribiendo ahí cuando comienzan a escribir, que manchan las paredes.
aún nos lo molestamos. Pero pueden manchar las paredes, los muros, romper las puertas, los vidrios si acaso tenemos, romper las hamacas. Pero la escritura, que tiene un valor de nuestra propiedad, la cuidamos, está en un lugar que nadie la puede tocar. La sacamos solamente cuando queremos sacar un préstamo o la queremos venderla. Al contrario, está en el mejor lugar. Y hay un texto que dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este corazón no debe de guardar resentimiento, no debe de guardar tonterías de este mundo, debe de guardar la palabra del Señor. Eso debemos de guardar. Qué preciosa es la palabra de Dios. Vale la pena, hermanos, ser seguidores de Jesús. Filipenses, el capítulo que les dicté, capítulo 3, versículo 7. Yo admiro a ese gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo Jesús. Como pérdida. Es que nosotros no queremos sentirnos menos que los demás. No queremos ni sufrir por la causa de Cristo. Nosotros queremos estar siempre en el pedestal más alto que nos tengan, sentirnos grandes, pero que este mundo, que los hombres de este mundo los tengan en el pedestal más alto. Pero Jesús prometió a los que le seguían, y me gusta lo que sigue diciendo, hermano, porque la siguiente parte del texto dice: y donde yo estuviere, oiga, mire que dice el capítulo 12, versículo 26 de Juan: allí también estará mi servidor. A donde está el Señor, allí estaremos también nosotros. Porque hay una gran promesa en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan. Lo vamos a leer, los 3 primeros versículos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cree que no es una promesa de Dios eso, hermanos? Vale la pena que regalemos un aplauso fuerte al Señor. Hermano, fíjese que hoy que fueron a inscribirse los diputados del Partido de Nuevas Ideas, como en las noticias las vemos, eso se nos queda. La Biblia es que no se me queda a mí, porque eso aunque la lea se me olvida y no la ponemos en obra, en práctica. Y fíjese que allí le aplaudía, eran los diputados que se iban a inscribir, pero multitud de gente, multitud, porque iban los diputados. Y ya imagínense cuando se inscriba el gobierno, cuánta gente va a querer tocarle la mano al gobierno, decirle Nayib, ¿verdad? Pero ¿cuánto le damos un aplauso al Señor? ¿Cuántos? Ajá. Sí, hermanos. Yo no es que esté contra el gobierno ni contra nadie, porque yo estoy a favor de la palabra de Dios. Pero nosotros nos emocionamos con las cosas de este mundo. Y hay una promesa que no es con el gobierno ni con nadie más que vamos a estar, sino que el texto es bien claro que dice: y donde yo estuviere, ¿quién está dando esa promesa? Jesús. Allí también estará mi servidor. Ustedes, mis discípulos,
que me sirven, que me siguen. Donde yo estuviere, allí van a estar ustedes. No significa que no vamos a sufrir en este mundo. Hermanos, sí, pasamos problemas económicos, problemas de enfermedades, problemas familiares, humillaciones, maltratos y cuántas cosas en este mundo. Pero estas promesas deben de motivarnos que un día estaremos con el Señor, aleluya, viéndole cara a cara, viendo a nuestro Señor Jesucristo, estando con el Señor, disfrutando. Fíjense que hay una promesa que dice que ya no va a haber necesidad de sol ni de luna. Qué promesa más grande eso para nosotros, hermanos. Eso es una gran promesa. Aquí necesitamos el sol para muchas cosas. Como aquí casi no tenemos secadoras. Algunos tenemos lavadora, algunos. Y si no la lavadora, mire, que eso sí nos falta. Pero ocupamos el sol para tender la ropita. Ocupamos el sol para que los cultivos crezcan. Bueno, para muchas cosas. Pero cuando estemos con el Señor no tendremos necesidad de trabajar, ni estar pensando de pagar el recibo, de pagar el recibo de energía, de luz, de teléfono, de agua, de nada. Porque vamos a estar con el Señor para siempre. Para siempre, dice Tesalonicenses. Para siempre, no es para un ratito. Eso les motivó el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalonicenses, que no era para un ratito, era para siempre que iban a estar con el Señor. Consolados con estas palabras, dice, motívense, alégrense, llénense de alegría, porque un día estaremos con el Señor para siempre. Ahorita gozamos de muchas cosas, gozamos de paz, gozamos de la alegría espiritual que el Señor nos da, bueno, y tantas cosas que el Señor nos da. Pero la segunda promesa que el Señor les dice allí, que me gusta esto tanto y que lo leí, lo volví a leer, que dice: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mi Padre, Dios, si nosotros le servimos a Dios, el Señor, hermano, los pondrá en alto. Nos pondrá en alta estima. Mire las madres cómo ponen a sus hijos en alta estima. No quiere comer frijoles, le hacen un tomatillo frito allí con aceitillo para que quede más bueno, porque no quiere comer frijolitos el hijo, porque lo tiene en alta estima. Ella no importa que coma con sal, pero que el hijo coma bien. Y cuando el texto dice aquí: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿No se siente dichoso usted que si le servimos al Señor, el Señor nos va a poner en alto, nos va a honrar? Qué precioso será eso cuando el Señor lo diga: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra. No, las puertas se cierran. Bueno, hoy salen muchos videos, que esos solamente son videos para ganar dinero. Allí ven que llega una gente pobre en un restaurante, no los dejan entrar. Llega un viejito a un hotel, no los dejan entrar. Pero el Señor no nos va a cerrar las puertas a nosotros porque somos pobres. El Señor nos va a abrir las puertas y nos va a abrazar, nos va a decir: bienvenido, en lo poco me serviste, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Sintámonos dichosos, hermanos, sintámonos contentos. ¿Por qué? Es que Dios no se avergüenza de nosotros. Nosotros nos avergonzamos del Evangelio. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Qué preciosos esos grandes hombres, hermanos, cómo admiraban el Evangelio. Y ese día que estemos con el Señor, con Dios, que nuestros padres nos va a honrar, nuestro Dios, el dueño de todo el universo, y nos diga, bienvenido. Para mí va a ser la dicha más grande que voy a tener, estar un día con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe de ser nuestro deseo. Por seguir a Jesús somos privilegiados por nuestro Padre Celestial. En esta hora, no sé si los amigos que han estado con nosotros